de Benalmádena, representantes de las asociaciones y entidades aquí presentes, estimados invitados, señoras y señores, es un honor darle la más cálida bienvenida a este acto en el que nos reunimos para reflexionar, compartir y reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos. A continuación, tengo el honor de ceder la palabra a la concejala de Bienestar Social de Benalmádena, quien será la encargada de inaugurar oficialmente este acto en representación del señor alcalde. Le cedo la palabra. Muchas gracias a todos por asistir. Buenas tardes. Antes de nada quería disculpar que el alcalde no ha podido asistir porque ha habido una reunión de última hora, así que siento mucho que no esté aquí. Él quería haber estado esta tarde con todos vosotros. También mi compañera Preci Aguilera tenía planteado en su agenda venir a estar y compartir con vosotros este acto tan importante, pero no ha podido ser, así que estamos mi compañera María Luisa Robles y yo, y también están dentro de la corporación Pilar y Sandra, así que vamos a dar paso al evento para que no se haga más tarde. Este es un acto para visibilizar los derechos humanos y lo han organizado la asociación de Juntos por la Paz desde Benalmádena y la Asociación Humana desde Málaga para la Integración. Así que sin más preámbulos paso a dar comienzo y vuelvo a agradecer de verdad la espera que habéis tenido por este retraso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos vuestra presencia y vuestro compromiso con los derechos humanos. Tras la palabra de la señora concejala, pues este acto se da por inaugurado. Bueno, como sabemos... إخواني رؤساء الجمعيات الحقوقية في القليم الجنوبي الصحراوية، الحضور الكريم، السيد إيمان عاقل، الأخ سيسار، جزاكم الله خيرا عن ما فعلتوا بهذا العمل الخيري الإنساني التطوعي اللي مولتوه بجهودكم وعلاقاتكم وتواضعكم عبر هذا المشوار الطويل اللي تقريبا 3 جلسات احنا تعيطونا. كنت الله يجازيكم بخير وكل تحملتوا مصاريف جزء من هذا المصاريف الكبير اساسيا. que agradece vuestro compromiso con los derechos humanos. كذلك نشكر مستشارة المجلس البلدي هون في مالاغا على حضورها معنا، وهذا يجدنا افتخار وتكريم وبالة عندنا اللي يرفع من معنوياتنا. Dice también agradece la presencia de las concejalas de la alcaldía de Benalmádena, y eso dice mucho sobre vuestro compromiso con los derechos humanos. وكذلك لا يفوتني أن أشكر جميع الفعاليات الجمعوية هون في مدينة مالاغا ووسائل الإعلام كاملة على هذا الحضور معنا، وهذا كرمنا وشرفنا. احنا القضية كيف تكلم إخواني عنها هي قضية حساسة وكبيرة وما يجوز حد يصيح عنها من الجانب الإنساني، ولكن ما كان اللي قد يوصلها لكم انتم هون، كنت صعيب باش توصلكم يمكن إلا الناس اللي كرماء وفي قلبهم الرحمة وفي قلوبهم الرحمة، لكن الناس اللي طلعوا بحياتهم ووقتهم ومالهم، لكن كيف نشكرهم، لكن تشكرهم كاع من أنا على كل حال بهذه الأعمال الزينة. لكن لفت من أمين عاقل والأخ سيزار والأخ مولي بومبا معنا سود الحيدر اللي حتى هو كنت رئيس التكتل الصحراوي الحكم الذاتي اللي كان حتى هو في عدم مجهول باش يعني olvidar y honrar su fortaleza.
con respeto hacia las víctimas y mirando todas las víctimas y mirando hacia un futuro más justo, concluimos este acto pero este cierre, que este cierre sea solo el inicio de un compromiso renovado con la defensa de los derechos humanos. Gracias por hacer de la memoria y la justicia una causa común. Me ha dicho a mí que por qué no lo doy. Yo no soy abogado. Pero como se trata casi de leerlo, intentaré el primer contacto que tengo con el documento. Entonces, imaginaros que me ponéis cara de César y imaginéis que se titula La tortura y las desapariciones forzosas en centros carcelarios. Y él dice, los oradores que han intervenido en esta conferencia son víctimas de torturas y presidentes de asociaciones con los cuales he tenido el honor de trabajar como abogado durante mi carrera en activo. Este trabajo lo realicé en colaboración con la asociación AIO. Y mi estimado amigo José Manuel, quien realizará su exposición a continuación y con sus palabras pondrá fin a esta conferencia. La asociación AIO, inspirándose en las experiencias vividas y compartidas por estas víctimas, no quiere trasladar a la sociedad un hecho en concreto, sino las graves consecuencias de las violaciones a los derechos inherentes al ser humano y en esta ocasión enfocándose en la tortura y las desapariciones forzadas. Es fundamental que la sociedad comprenda el impacto devastador de estas violaciones tienen en las víctimas y en sus familias, así como la necesidad imperiosa de luchar contra estas prácticas inhumanas. Desde esta parte de la conferencia quiero hacer un llamamiento a la reflexión, instando a las instituciones internacionales a trabajar más para erradicar las torturas y las desapariciones forzosas. Los derechos humanos son principios universales que protegen la dignidad y la libertad de todas las personas. Los códigos penales de los principales países de nuestro entorno reflejan estos principios al prohibir prácticas inhumanas como la tortura y las desapariciones forzadas en cárceles. Este documento establecerá un vínculo claro entre los derechos humanos, las legislaciones penales y las prácticas de tortura y desaparición en centros de detención. Los derechos humanos están consagrados en diversos tratados y declaraciones internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas establecen que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o desagradables. Así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, varios artículos donde pueden ser interpretados en relación con la prohibición de la tortura y las desapariciones forzadas. Y entonces, aquí César cita los artículos de la Declaración de Derechos Humanos que tienen que ver con la tortura. El artículo 5, que dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 3, que viene a decir que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el artículo 9, que dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y por último, el artículo 28, que hace referencia a que toda la persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Los códigos penales de muchos países también incluyen disposiciones que prohíben explícitamente la tortura y las desapariciones. Así, en el Código Penal de España, en el artículo 174, se define y penaliza la tortura. Y en el capítulo 2 bis nos habla que los delitos de lesa humanidad, en su artículo 607 bis, también hablando no solo de las torturas, sino también de las desapariciones forzosas, pero también hablando de autoridades o funcionarios públicos. El artículo 609 nos habla de la tortura y otros tipos de delitos cuando hay un conflicto. En Francia, el Código Penal aborda la tortura en el artículo 222.1 y su siguiente. El Código Penal de Alemania también penaliza la tortura en su artículo 340, que establece sanciones para los funcionarios públicos que inflijan sufrimientos físicos o mentales graves a una persona bajo custodia. En el Reino Unido también se aborda la tortura y varios instrumentos legales incluidos en
en las leyes del año 1988 que prohíben la tortura y establecen penas severas para quienes cometan estos actos. Este acto incorpora las obligaciones del Reino Unido bajo la Convención contra la Tortura de la ONU. Además, el Human Rights Act de 1998 incorpora la Convención Europea de Derechos Humanos que también prohíbe la tortura. En Canadá, lo mismo, está prohibida la tortura bajo el artículo 269.1 y pena tanto el sufrimiento físico como el mental severo. En los Estados Unidos también se prohíbe la tortura bajo el título 18 de la sección 2340A, que también establece pena severa para quien la cometa. Y además la 8ª enmienda de la Constitución prohíbe los castigos crueles e inusuales. En Israel, el Código Penal incluye 2 disposiciones que prohíben la tortura. ¿Qué relación existe entre los derechos humanos, los códigos penales y las prácticas carcelarias? Pues bien, la existencia de disposiciones legales en los códigos penales de diversos países refleja un compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la práctica de la tortura y las desapariciones forzadas en cárceles siguen siendo un problema en muchas partes del mundo. Estas prácticas violan directamente los derechos humanos fundamentales y contradicen las obligaciones legales, nacionales e internacionales. Las organizaciones de derechos humanos y los mecanismos de supervisión internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU, desempeñan un papel crucial en la denuncia de estas violaciones y la promoción de la rendición de cuentas. En la Convención contra la Tortura de la ONU, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la ONU establece los instrumentos internacionales más importantes en la lucha contra la tortura. Y así la Convención establece una serie de obligaciones para los Estados, partes destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cómo se podría definir la tortura? La Convención ofrece una definición exhaustiva de tortura en su artículo primero, describiéndola como cualquier acto por el cual se inflige intencionadamente dolor o sufrimiento severo, ya sea físico o mental. Dará la intervención en árabe, pero han acompañado ya en la fotocopia en español para empezar yo a pasar su discurso en español. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Y luego, claro, voy a hablar árabe, porque soy árabe. Primero, نحن باغيين توقفوا لنا دقيقة صمت على أرواح الشهداء اللي ماتوا تحت تعذيب جبهة البوليساريو إسبانيوليس الصحراوي إسبانيوليس. Las víctimas. En memoria de las víctimas familiares que están en los campamentos del mundo. Porque hay españoles, puro español está en la cárcel, perdido en la cárcel del Polisario. Y hay saharauis españoles. Vale, sí, Allah marham. Bueno, primero مراحل سجون جبهة البوليساريو. في 1974 قالوا هاي شبكة المندسين ديال 1974 في معنى هذا الرجل. ودخلنا السجون نوصلوا تقريبا 150 رجال. جات المرحلة الثانية السجون اللي قالوا هما الشبكة الفرنسية فيها 70 رجال، وشبكة تكنا فيها 70 رجال، وشبكة قليبات الفولة فيها 150 رجال من الرجال، وشبكة الموريتانية فيها 150 رجال. هذا اللي نعرفوا احنا. أما اللي مات كاع ما جاوا عذبوا الآخرين. مزيان، هذا هو اللي مكتوب في هذه الكلمة. ذلك نشوفوا أشياءهم مهمة كما تفطرش هكذا. هي الترجمة. هو الصح. غير هذا شيء ثاني.